lector y lo que el lector interprete y lo que el escritor quiso decir, sino que además el contexto específico juega un papel determinante. Y es cierto, de pronto una misma nota, si la sacáramos de contexto y pusiéramos una nota en otro momento histórico, podría ser interpretada de otra manera. Si ustedes tomaran un periódico de hace 10 años y leen cierta nota, seguramente le van a dar una interpretación a la luz de las cosas que están ocurriendo. De manera que el contexto también juega un papel absolutamente determinante en la interpretación que hacemos. Como ven, yo no voy a explicar, de aquí no se trata de una clase, ni mucho menos, simplemente quiero que tengamos esto como un telón de fondo para las cosas que quiero decir sobre la educación, pero solo es para que tengamos en mente la complejidad de la lectura. Las cosas que en este momento ustedes están pensando a partir de un muy breve esquema que yo presento, van a ser distintas en función de la experiencia que ustedes tengan como maestros, como directores, como supervisores, como autoridad educativa, si tienen o no o han participado en algún programa de lectura, en fin, la experiencia que ustedes tengan va a servir como un tamiz que va a ayudarles a interpretar ese esquema de cierta manera o de otra. Solo se los pongo porque las concepciones que centran la atención en la decodificación de grafías están ya muy limitadas para poder explicar lo que es la lectura. Si alguien toma, por ejemplo, los reactivos que se utilizan tanto en el INE o en la misma prueba de enlace o incluso en comparaciones internacionales, si tomamos de golpe unos reactivos para ver qué se está pidiendo que hagan los lectores, se está pidiendo que hagan una tarea de alta complejidad en donde además de construir una interpretación tienen que adoptar una posición crítica frente a lo que están leyendo. Y eso nos lleva a pensar, ver qué es lo que la educación hace. ¿Realmente llevamos a los lectores a ese punto? ¿O estamos todo el tiempo con los niños pequeñitos dando vueltas sobre mame mi momú y tate tito tú? ¿Cómo van a llegar a tener una interpretación crítica de las cosas cuando tengan 15 años? Y después nos preguntamos, ¿pero cómo es que México sale tan mal en las evaluaciones? Y ya no hablemos de PISA, tomemos Scale y veamos lo que Scale dice de cómo está leyendo el país. Tomemos las pruebas de enlace, ¿realmente estamos preparando a los jóvenes o a los chicos a lo largo de la educación básica para que sean lectores críticos? Bueno, ahora lo podemos pensar. Una de las cosas que hay que tener siempre en la cabeza con mucha claridad es que comprender el lenguaje escrito, de verdad, es uno de los conocimientos más complejos que tenemos que construir como seres humanos. En términos conceptuales, es una de las hazañas intelectuales más fuertes que logramos a una muy corta edad. En los primeros años de la educación básica logramos, los que lo logramos, construir un conocimiento sobre un objeto que a la humanidad le llevó muchos siglos, muchísimos. Tantos, que el límite entre lo que se reconoce como prehistoria e historia no está dado por el descubrimiento del fuego, por la aparición de la rueda, por la invención de la rueda, no. La diferencia entre la prehistoria y la historia está dada por la aparición de la escritura. Y la escritura es una herramienta tan poderosa que ha transformado radicalmente la vida de los seres humanos, porque nos ha permitido distanciarnos, despegarnos del tiempo real y nos ha permitido planear o dejar registro del pasado. Por eso digo que es una de las hazañas, de las grandes hazañas intelectuales, de las primeras grandes hazañas intelectuales que logramos cuando somos chiquititos. Entonces, hay que tener en consideración que se trata de un conocimiento muy complejo y que hay que darle su tiempo. Y no se trata, en primero de primaria, de ver qué grupo aprende a leer más rápido. Ya en 3 meses, miren, mis alumnos ya están leyendo, sí, pero quién sabe qué entienden. Rápido, pero, ¿no?
No es cosa de prisa, es cosa de comprensión. Si un profesor logra que sus alumnos entiendan lo que están leyendo, no importa si se tardó más de los 3 primeros meses del primer año de primaria. Otra de las cosas importantísimas sobre la cual siempre me gusta insistir, porque creo que no se ha dicho suficiente, se ha dicho suficiente, pero siempre queda la idea de que alfabetizarse no consiste en conocer la lógica alfabética del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no basta con reconocer que esta letra redondita representa un sonido O y esta que es como una cuerdita es una U y luego vamos a pegarlas y listo. No, estar alfabetizado significa muchísimo más. Tampoco se limita al conocimiento de las normas gramaticales, ni mucho menos. Ahorita voy a mostrar algunas de las cosas que sí creo que están involucradas en el conocimiento de la lengua escrita. Pero la última cosa que quiero decir antes de pasar a eso es que el uso del lenguaje es algo que está en permanente evolución, y si no, esto creo que ya se nos había comentado aquí en Colima, pero consideremos que hay 3 planos al menos en los que el lenguaje está en movimiento. En términos individuales, el lenguaje está en permanente cambio. Yo no leo hoy como leía, ya no pensemos cuando tenía 10 años, como leía hace 10 años o hace 15 años. Si yo, por ejemplo, tomo hoy el libro del Principito, que me encanta, y lo vuelvo a leer, la lectura que yo voy a hacer hoy día es muy diferente, muy diferente a la lectura que hice del Principito cuando estaba en la secundaria. Y cuando estaba en la secundaria y lo leí, me encantó, y claro que entendí toda la historia, entendí desde mis tiernos 12 años. Bueno, la lectura que hago hoy, desde mi experiencia de una vida adulta, es otra, y seguro lo vuelvo a leer y me vuelve a gustar. Piensen ustedes en algún libro que leyeron cuando eran adolescentes o cuando eran jovencitos, vuélvanlo a leer y se van a dar cuenta de la profunda transformación interna que han tenido, y por eso insistía al principio en que la lectura es construir una interpretación desde nuestra perspectiva del mundo. ¿Sí? Y si no, léanlo, ya los oigo murmurar. Sí, es cierto. En términos individuales, pero resulta que en términos sociales, el lenguaje también está muy marcado y se maneja de distintas maneras. ¿Sí? No es lo mismo leer El Principito porque quiero de veras saber si mi perspectiva del mundo ha cambiado, a que leerlo porque estoy en un taller de lectura y me piden que lo lea para que haga un comentario. Cambia. El contexto determina la lectura que ustedes están haciendo. Y además, no solo la lectura, sino el uso general del lenguaje. Yo no uso el lenguaje de la misma manera aquí, sentadita frente a ustedes, que como lo pude usar hace una hora que estaba tomando café, ¿no? Platicando con unos maestros en una mesa. Y tampoco voy a usar el lenguaje de la misma manera si estoy en una fiesta con amigos, en fin, ¿no? Pasa lo mismo con la lectura. Yo no voy a elegir lo mismo para leer si tengo que irme a la playa de vacaciones y sé que voy a tener horas libres que nunca tengo en el resto de mi vida cotidiana, que si estoy inscrita en un seminario sobre un tema específico. Hay como contextos muy distintos. Y además, en términos históricos, han cambiado mucho las prácticas, muchísimo. Miren, les voy a enseñar un fragmentito de video de una escuela cualquiera, de un estado vecino, y me van a decir si no han cambiado en términos históricos las prácticas. Perdón.
las prácticas han cambiado mucho en términos históricos. Les pongo el fragmentito y después lo comento. Esta es una escuela pública en el estado de Nayarit. Un grupo de segundo año trabajando con su maestra. Este es un grupo cuya maestra ha entablado una correspondencia vía correo electrónico. Es una maestra que ha tenido intercambio con niños de otra escuela en Argentina. En otro momento puedo hablar más de esa experiencia, que es realmente maravillosa. Pero lo interesante es que la maestra empezó con una idea de intercambiar cartas entre los niños, que no es una idea nueva. Digo, Freinet lo propuso en la primera mitad del siglo pasado. Claro, lo que pasa es que una actividad real, como es intercambiar cartas, ha generado en este caso una serie de situaciones de aprendizaje sobre el lenguaje muy bonitas. ¿Por qué? Porque el intercambio se hizo con niños de otro país, y entonces las diferencias que hay en términos de lenguaje son muy grandes y han dado lugar a muchas conversaciones con los niños. Entonces esta es una de ellas, porque están discutiendo algunos términos como calecita, como banqueta, como colectivo, y ahorita ustedes se van a dar cuenta. Pero es una escuela común y corriente en donde la maestra tuvo la inteligencia de decir: ok, vamos a generar situaciones de uso de lenguaje reales y vamos a tener interlocutores concretos en otro lado y vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué dice el problema? No recuerdo, pero creo que era algo como no lo entendíamos, como así, como reconectar, ¿cómo sería? Ah, eso, la palabra colectivo la entendimos como, Jennifer, como recolectar. Nosotros estamos entendiendo colectivo como recolectar, pero ya que supimos que era un colectivo. Camión o el Autobús, y ya lo resolvimos. ¿Y cómo supieron? Oye, si alguien levanta la mano. A ver, uno solo. A ver, Teina, ¿por qué? Porque ahora lo resolvimos porque lo estamos en internet todos. ¿Y pero quién les ayudó? Gaby no usa internet. ¿Qué hiciste tú, Gaby? Ah, tú lo hiciste a mano. ¿Pero cómo lo investigaste? Que era un colectivo, ¿cómo supiste? Mi mamá le dijo a mi hermano. Ah, Mientras tanto puedes llamar a por internet. Pero no lo pasaste en internet. O sea, no se imprimió ahí, lo hiciste a mano. Julieta. a ver, Julieta y luego tú, ¿eh? ¿Ah, tú eres Julieta? No, ella es Julieta y Dile, dile Julieta, ¿qué le vas a decir? Yo también lo hice a mano. Perfecto. Yo entendí en internet, pero lo hice a mano. ¿Pero qué hiciste a mano, Noel? Pues, una nuez. No, lo del colectivo no. Nomás que investiguen en unas páginas de internet Sí. qué es un colectivo. ¿Y qué es? Rodrigo viene de Bolivia. Por eso, él tiene un mapa. Ahí hay un mapa. ¿Dónde está Bolivia? ¡Cerca! Muy cerca de Argentina. Oh, Pero ¿todo eso investigaron? Sí. Pero nos atoramos. Pero Es en la cabecita. que tenemos solo que hay otra letra y luego nosotros tienen el mismo nombre. Y lo saturamos en la cabecita. Y allá la calecita, a ver, que me diga ella. Y luego porque la maestra lo investigó porque la maestra estaba hablando inglés.